Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un cuadro muy conocido y de un pintor que posiblemente mañana no, pero pasado mañana vuelva a hablar de él, que es, no quiero decir el nombre en griego, Domenico Teotopoulos, algo así, el Greco. En España le decían el Greco porque era más fácil, porque decir ese nombre es muy complicado. He estado a esto de decir es el Greco judío porque me parecía muy interesante todo lo que estaba leyendo. Bueno, pero de momento os voy a leer, os voy a hablar sobre el entierro que se llama el entierro del conde Orgaz, pero que realmente es el entierro del señor de Orgaz, porque se le da el título de conde póstumamente y es el señor de Orgaz el que entierran. Y bueno, que realmente no sé si hacer una pequeña síntesis. Realmente eso pasa 3 siglos antes, casi 3 siglos antes. Entonces, el greco es muy interesante porque tiene como es un genio, empecemos por ahí. Pero como todos los genios, va incorporando cosas nuevas a su discurso. Y entonces, él tiene, como si dijéramos, él nace en Creta, en Candía, no Andía, nuestra Gandía de Valencia, sino Candía con C. Y entonces tiene, posiblemente de familia sefardí, de madre sefardí, porque su hermano era, ¿cómo se dice? Inspector de Hacienda, o sea, recolector de impuestos, me tapo aquí el micrófono. Y bueno, esto solamente lo hacen los judíos. Aparte que, ¿por qué va a Toledo? Si Toledo era una ciudadcita que ya no era tan importante, ¿por qué sabe español? En fin. Después tiene, digamos, tiene ese estrato de conocimiento, se dedica a hacer iconos, sabemos que hay varios iconos firmados por él, y después cuando tiene 26 años emigra para conseguir, sabe que le hace falta más conocimiento, más registros que decimos nosotros en arte. Y entonces se va a Venecia, con seguramente Tiziano, porque la forma que tiene de utilizar los amarillos, determinados colores, los rojos, es de la escuela veneciana. Aparte, él sabe pintar a la manera moderna, que es con manchas, que tienes que alejarte. Y tiene una pincelada suelta, como Tiziano. Entonces, mirar, todos esos estratos se van leyendo en su obra, se leen como una síntesis, porque cuando vemos el entierro del señor de Orgaz, vemos que Cristo es un pantocrátor. Tiene ahí el pozo griego, el pozo bizantino, ¿no? Y después, sin embargo, ver cómo los ángeles, los apóstoles y tal, pues tienen como están en la parte de arriba, es un cuadro que está dividido, ahora lo contaré más detalladamente, ahora estoy haciendo una síntesis, es un cuadro que está dividido en cuadros grandes, magnos, no sé si tiene 4 o 5 metros por 4 o 4 por 3, creo que son 5 por 4, es un cuadro inmenso. Y ahí dentro de ese cuadro, cuando firman los contratos, a mí me dejó eso sorprendidísima. Pues ya te decían qué composición tenía que tener el cuadro, tú ya podías poner o quitar lo que te diera la gana. El señor de Orgaz tenía que estar ahí en primer término, entonces este señor de Orgaz resulta que cuando van a enterrarlo, en su momento, 300, casi 300 años antes, pues en vez de, normalmente este señor había sido un benefactor para una iglesita de Santo Tomé, que es una iglesita pequeñita, y había sido un benefactor. Entonces deja como si dijéramos la idea de fundación, que eso existe desde el tiempo de los romanos, los templos. Entonces, normalmente para una fundación, a lo mejor lo que se le dejaba al templo era unos terrenos para que los cultivaran y con lo que sacaran de esos cultivos pudieran mantenerse, ¿no? Pues le dejan algo parecido, no sé, no tiene un nombre castellano, entonces le deja al año tienen que darle, o más, tiene que darle, que es una villa, a esta iglesita, tiene que darle no sé cuánto de vino, 2 pellejas de vino. Yo lo leía y decía yo, wow, pues ¿es para el cura o qué? Para bebérselo a ellos, 2 pellejas que son grandes. Tenía que dejarle también, ¿cómo se llama? No sé cuánta leña, una cantidad de leña, 18 gallinas, eso todos los años, ¿no? Y entonces, como claro, pasa el tiempo, pues eso tiene que hacerlo cada año, pues llega un momento que no les pagan nada a la pobre iglesita de Santo Tomé. Todo eso lo dejan en un testamento por escrito. Entonces, aquí llega nuestro párroco, que no sé cómo se llama, Núñez de no sé qué, que era hijo de conversos con sangre judía, entonces se va al juez y le dice,
Mire usted, la panzada de años que llevamos sin que nos den ni la gallina, ni la leña, ni las pellejas de vino, yo no sé cuántas cosas tenían que darle. Y dice, ah, sí, pues mira, ahora le van a pagar con carácter retroactivo. Claro, le pagan una cantidad de dinero, ¡ah! Fantástica, fantástica, fantástica. Todo eso acabó con la desamortización de Mendizábal en el 18. Tenían como unas obligaciones hacia esta parroquia para que se mantuviera. Bueno, pero todavía falta mucho para el 18, faltan 200 años. Entonces, no, el 19 son las desamortizaciones. Bueno, prosigamos, hermano. Entonces cobra una cantidad, el párroco, con carácter retroactivo, como he dicho, cobra una cantidad de dinero bien, y entonces, en honor a este señor, había con anterioridad un cuadro de su entierro. En su entierro resulta que se da un milagro, por el cual viene San Agustín y San Esteban. Creo que son Agustín y San Esteban, vienen y lo entierran a él. O sea, son las manos divinas, no lo toca nadie, nada más que estas manos divinas. Y de hecho, el párroco este quiere cambiar de sitio al señor de Orgaz, y le dice el obispo, no, lo que han tocado las manos celestiales, que no las toquen las manos humanas. Y entonces no se le traslada. Entonces está la tumba de este señor, después se revisó relativamente hace poco, por decirlo de alguna forma, porque esto hace 400, 500 años, se vio y estaba allí efectivamente bajo el cuadro, ¿no? Este señor dijo que él quería ser enterrado de manera humilde, me imagino que con una mortaja, como era un creyente estricto, no fanático, y una persona buena. Él dio parte de su terreno para que los dominicos hicieran no sé qué, y los agustinos hicieran no sé cuánto. O sea, un señor que se portó bien con todas estas órdenes, fue cariñoso, fue caritativo, fue protector, etc. Seguramente, bueno, todo esto son especulaciones. El caso que al Greco, que tiene no sé si 42 o 45 años, que ha llegado a España por la familia de los castellanos. Los castellanos son Juan I de Castilla, la familia Castilla, no castellano, la familia Castilla. Juan I de Castilla lo conoce cuando él está en Roma, porque primero nuestro Greco primero se ha ido a Venecia, ha estado unos años en Venecia, ahora lo explicaré más detenidamente, y después decide ir a Roma para completar su formación. Y cuando está en Roma, ya sabéis que cuando está en Trento, él está trabajando está viviendo en el Palacio Farnese, porque está haciendo allí una obra, y entonces conoce a una familia prominente que son Castilla, los Castilla. Estos Castilla eran descendientes de Juan de Castilla y son también ancestros del duque de Alba, en fin, son familias poderosísimas. Este es el deán de la catedral, que es hijo natural de otro deán de la catedral, que a su vez es padre natural de otro que será deán de la catedral, pero me parece que esa catedral ellos son de la Catedral de Toledo, y es digamos, el último deán. Estaba institucionalizado, y eran jefazos de la iglesia, tenían su hijo, bueno, y el último creo que es en Palencia. Y bueno, que tampoco me sé el árbol genealógico de todo esto. Bueno, el caso es que este señor le dice que porque no viene a España y tal. Y el Greco va a España y coquetea con Felipe II, pero Felipe II no le gusta nada el Greco, no le gusta nada porque le parece un alucinado. El Greco, para la gente de su tiempo, le parecía, ya me están dando a mí los calores, le parecía un loco. Porque era, claro, como lleva esa como si dijéramos, estratos de formación bizantina, seguramente judía, que eso no sale en la película, digamos, tiene herencia judía, herencia bizantina, porque ha estado haciendo iconos, ha estado trabajando con Tiziano, después ha estado en Roma y le ha impactado muchísimo Miguel Ángel, muchísimo, muchísimo, claro, es normal por otro lado, ¿no? Y después viene a España, entonces tiene todos esos estratos, digamos, de griego, de judío, de hispano, de culturas marginales, etcétera, etcétera, más la formación que tiene italiana, y todo eso es más el manierismo, porque él hace pintura manierista. Ya sabéis que después del Renacimiento la pintura que se hace es manierista, porque es a mi manera. O sea, es mucho más subjetiva, pero dentro del manierismo no hay homogeneidad, cada uno lo hace a su manera.
como quiere. Bueno, y no sé qué más contaros. Ahora voy a ir contando las cosas y voy haciendo digresiones porque es más fácil que lo pueda estructurar. Solamente deciros que el Greco tiene un hijo que sale en esa fotografía y él firma en un pañuelito que tiene el nene, no sé qué se llama, Jorge Manuel o algo así, y después sería pintor también y haría cosas interesantes, y además el padre después lo va formando y después le da, ¿cómo se llama? Él vive en la judería, al lado del tránsito de la, ¿cómo se llama? Antigua sinagoga Leví, y su mujer ha sido hebrea, no es conversa, y es familia de Santa Teresa ella. Y él solamente no se llega a casar, no bautiza al niño, solamente se relaciona con antiguos judíos o con conversos. Baltasar Castro, no sé qué, uno que era de Murcia, que hace de tasador suyo, es también converso. O sea, yo estoy convencida que era hijo de sefardí, o sea, era hijo que por lo visto se ha visto que la madre era sefardí y que aquí, como estaba el tema de la Inquisición, nada menos que en Toledo, y la obsesión que teníamos en estos momentos con la limpieza de sangre, se han expulsado 600.000 moriscos, yo qué sé, la Inquisición está ahí que cualquier cosa. De hecho, él tiene unos procesos, unos rifirrafes, porque él es muy buen pintor y lo sabe, y entonces algunas veces con los canónigos y tal le quieren pagar menos, los tasadores y tal, porque aunque hacen el contrato pero una cantidad de dinero, después a la hora de la verdad, cuando se le ha de pagar, viene un tasador a decir si el dinero que se le va a pagar coincide. Entonces, digamos, como las dos partes llevan sus tasadores, y él, claro, es un extranjero y aquí quién lo va a apoyar, en fin, pero cada uno juega sus cartas, ¿no? Y después muchas veces entra en pleito, pero en un momento determinado, cuando entra en pleito y sabe que quiere cobrar más y puede cobrar más porque los tasadores le han, como en este caso, lo del entierro del señor de Orgaz, pues resulta que la Inquisición se mete queriendo averiguar la vida, averiguarle la vida. Y entonces dice, no, voy a cobrar lo que hemos estipulado. No quiere que la Inquisición meta la zarpa porque posiblemente le saliera que era judío, ni siquiera converso, ni estaba bautizado, ni nada de nada, ni se casa, ni nada de nada. Él tiene un hijo, y entonces su mujer muere cuando el nene es pequeño, y entonces su cuñada se hace cargo del chico, que bueno, que en fin, vive con el padre, pero como el padre está todo el día trabajando, se lo cría la cuñada, que está casada con un hermano de la mujer que había tenido el hijo con él, etcétera. Bueno, ahora os lo voy a contar un poquito mejor y bueno, espero que os guste. El Greco firma el contrato para pintar el entierro del señor de Orgaz el 18 de marzo de, yo qué sé, 1586, con 45 años. Él va a morir con 73 años, creo, y está en plenitud de facultades. Nace en 1541 en Candía, como he dicho antes, en Creta, y por entonces lleva 9 años en España. Que él va a morir en Toledo, pero todo el mundo se pregunta, ¿por qué Toledo? ¿Por qué Toledo? Lo normal es que un pintor se vaya a la corte. Felipe II no lo quiso para el Escorial como artista, no le gustaba, porque él tenía un discurso muy, muy propio. Y de hecho, el Greco hasta prácticamente el siglo XX, final del XIX, principio del XX, no sé, a partir de cuando se muere hasta el siglo XX, prácticamente durante 400 años, la gente no quiere saber nada de él, le parece un flipado. Pero después sí, después hay pinturas suyas por Stalingrado, Inglaterra, Washington, Estados Unidos. Está súper cotizadísimo, porque claro, no un genio, pero no os creáis que triunfó incluso en su época. Bueno, él llega procedente de Italia, a Toledo, que en 1577, donde, bueno, en Toledo muere en 1614. He de deciros que a esta edad, la edad, Dios mío, de la madurez biológica y artística. El destino del Greco parece trazado porque, en efecto, este trotamundo de personalidad altiva, tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte. Se sabe buen pintor, se sabe genio, es que lo es. Tiene un carácter excéntrico y temperamental. Y no se mueve ya de Toledo ni modifica su estilo pictórico. Realmente ya ha encontrado un discurso propio y a partir de ahí... Y voy a decir una cosa, y va subiendo los precios. Entonces los canónicos se enfadan porque él ha hecho el expolio con anterioridad y lo ha hecho más barato. No sé si lo hace por 300 ducados, cosas así. Lo que pasa es que él también ahí rebaja el precio porque el señor que le ha contratado
que es el cardenal, es el, Castilla, la familia Castilla, también le ha dado, digamos, otros trabajos. Al proporcionarle otros trabajos, ha cobrado menos cantidad. Pero cuando lo contratan para el Conde Orgaz, quiere que cobre, él ya cobra 1.200, pero cuando viene el tasador dice que vale 1.700, porque es una pintura excepcional. Entonces ahí tienen su rifirrafe. Bueno, tras esta época en la que se encarga el trabajo el encargo monumental del cuadro para la modesta iglesia de Santo Tomé, porque yo os digo que el párroco que ha reclamado ese pago para esa fundación que hace un señor hace 300 siglos, hoy hace 300 años, hace casi 3 siglos, y no se le paga, entonces le dan una cantidad grande. Entonces él decide que como había un cuadro con el milagro de este señor, pues va a encargar un cuadro porque tiene dinero y eso se lo encarga el Greco, que ya para entonces tiene bastante fama en España, o sea, allí, aunque el rey no lo quiere en la corte ni para el, ¿cómo se llama?, el Escorial. Pues ya sabéis, en el arte para gustos colores, hay veces que te gusta y veces que no te gusta. Y a Felipe II no le gustaba nada de este. Bueno, quedan cerrados otro episodio de la vida del artista. Así, el traslado de su isla natal a Venecia, como he dicho antes, donde quizás llega a ser discípulo de Tiziano, como he dicho, hacia 1567, lo que revoluciona su horizonte personal y artístico, porque él venía de hacer iconos son pequeñitos, iconos que además no tienen perspectiva, que son planos, que tienen fondos dorados, etcétera, etcétera. También de su posterior traslado a Roma, pero lo que pasa es que él se da cuenta que tanto en Venecia como en Roma hay muchísima competencia y claro, no se ve ni presente ni futuro ni en un sitio ni en otro. Y ¿cómo se llama? A Roma llega en 1570, es una ciudad que se ven cumplidas sus expectativas y yo qué sé, su instalación definitiva en España a partir de 1577, porque ya os digo que conoce a uno de los miembros cuando está en el Palacio Farnese trabajando y viviendo. En 1577, seguramente sabe español porque tiene una madre sefardí, porque resulta que los toledanos se van mucho, se van por el Mediterráneo y uno de los sitios donde se van es justamente Candía, donde él nace. Bueno, y donde tras fracasar su designio cuando llega a España, porque no lo quieren hacer pintor de la corte, pues decide orientar su carrera en Toledo, lugar que se supone que era de sus antepasados, porque mirad, un católico no pinta una menorá en un cuadro, ni pinta al rey David tocando su lira, yo qué sé, tiene una simbología por ahí que ya parezco del Santo Oficio yo también. Bueno, en Toledo recibe importantes encargos, hay que decirlo. Y ya os digo, también hace me parece que, ¿cómo se llama? Hace un retablo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y ese retablo lo despedazan y está por no sé cuántos museos de todo el mundo para variar. Bueno, hace una serie como la que hace en el Santo Domingo, que le dicen el Santo el Viejo, o el Antiguo, el expolio, que no me salía la palabra, el retablo que hace para el expolio. Y además cuando lo termina es muy curioso, porque entonces vienen los tasadores y vienen tal, porque claro, él es un extranjero que llega, y entonces lo que son tasadores y tal son pintores. Entonces claro, un señor que es con una calidad bestial y les va a quitar el pan de la boca, pues le ponen fatal, esto está hecho mal, esto lo otro está hecho mal. Las tres Marías no estaban en la cruz, sí que estaban en la cruz, lo dice el Evangelio, o sea, y tiene usted que modificar, para cobrar tiene que modificar tal y más cual, y después no modifica nada. Lo que pasa es que le hacen sufrir para cobrar. Bueno, él llega a tener aprecio dentro de lo que es Toledo y yo qué sé, y realmente donde conoce este señor que le dice que se venga a España, que claro, él habla castellano también, habla sefardí, que es el castellano del siglo XVI. En el siglo XVI ya sabéis que se fija la lengua que hablamos en estos momentos, no os creáis. Yo estaba hablando con sefardí en Estambul y había perdido las gafas y me decían, ha perdido los antorchos. Y yo, ¿antorchas? Y entonces quería comprar aceite de lino viejo, que ahí en Estambul compraba cosas para temas de arte, ¿no? Y me decía, óleos, ¿quiere usted óleos? Hablaba como, me encantaba como la... Bueno, él ha conocido a este señor cuando Trento, cuando él está trabajando en el Palacio Farnese, le dice, por favor, que vaya... Recordad que estamos en plena
Contrarreforma. Luego, el cuadro, cuando se hacen los contratos, que se ven perfectamente, se pueden leer, aparte que le dicen cuál tiene que ser la composición, también le dicen que, bueno, que tiene que ser un publicitario, porque ya sabéis que Lutero no le importa tanto la obra y tal, sino que tengan fe. Un individuo, ¿no? Lo más importante es que tenga fe. Incluso les dice que hagan maldades de vez en cuando para que el demonio se tal. Y entonces todo lo contrario. Ahora tenemos una reacción católica después del Concilio de Trento que es todo lo contrario. Si sois caritativos aquí en la tierra, pues después se abren las puertas del cielo, ¿no? Y este es el mensaje del entierro del Señor de Orgaz, que se supone que en su muerte debió llevar una mortaja y aquí le ponen una armadura de plata con unos brillos de oro y además, como hacen los renacentistas, contextualiza. O sea, todos los que hay ahí no son señores de hace 3 siglos, de hace 300 años, sino que está Cervantes, el alcalde, está Felipe II, están sus amigos, en fin, está todo. Y además lo hace vestido de época. Y al que están enterrando, que lo cogen con una armadura pesada, pues lo están cogiendo entre los dos santos, que son realmente los que lo introducen en la tumba, y está como si fuera una pluma, como si fuera ingrávido. Y entonces a este caballero, o sea, el pintor ha marcado mucho los estamentos sociales por la ropa que lleva cada individuo que está. Hay como, digamos, una parte central baja donde están todos estos caballeros, que son como una treintena, y después una parte alta que es el cielo. Y entonces realmente es como si fuera una vulva femenina donde está un ángel que está llevando ese alma al útero, que es donde, o sea, realmente no es una muerte donde se acaba todo, sino una vida donde empieza la eternidad y donde va a estar la Virgen María, va a estar Noé, va a estar el rey David, va a estar Moisés con las tablas, Noé está con el arca y después están todos los apóstoles, están santos, etcétera, y va a ser juzgado, pero no va a ser juzgado el Pantocrátor, que es como un arco ahí, un triángulo en el centro donde está el Pantocrátor. Entonces la parte de abajo no se sabe si está en una cripta oscura, donde están todos vestidos como los castellanos, así con estos cuellos altos y tal, todos muy severos, todo muy oscuro, no se sabe si es una noche oscura abierta o es una cripta, pero bueno, es la tierra. Y lo de arriba, sin embargo, lo de abajo está todo pintado en negro y gris, y lo de arriba, sin embargo, conforme sube a ese útero, donde empieza la vida eterna, donde no va a ser juzgado con severidad, es la Virgen María la que de alguna forma aboga para que esa alma pueda acceder a la vida eterna, hasta San Pedro, etcétera, etcétera. Él tiene mucho vínculo con San Pablo, porque San Pablo, él siempre pinta a San Pablo. San Pablo es el vínculo griego, el vínculo hebreo, y cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como una cosa etérea que sube hacia la luz y arriba es todo en luminosidad, todos son colores, que ahí está Tiziano con el amarillo, todo es la escuela veneciana lo que emerge. Y curiosamente no hay profundidad de campo, no hay perspectiva, no hay suelo, tiene un guiño también hacia los, ¿cómo se llama? Los primitivos medievales. El cuadro es una preciosidad y lo que pasa es que la gente de su época lo juzga mal porque dice que es un loco, es un estrambótico, que se ha inventado ahí, que lo ha llenado todo y que va todo lo contrario, resuelve en un espacio pequeñísimo, resuelve el milagro de este señor, porque los que fueron al entierro de este señor dice que fue un milagro y entonces él está haciendo un homenaje, como le ha encargado el párroco que ha cobrado esa cantidad de dinero, como he dicho, para ponerlo encima de la tumba de este señor. Pero este señor, como digo, que hace 300 años seguramente, porque quiere un lugar humilde en su parroquita, que seguramente sería amortajado con yo qué sé, con un lienzo, pues sin embargo ahí lo ponen con una armadura de plata cubierta de oro, porque es un caballero, el caballero de Orgaz, y entonces el cuadro realmente le está rindiendo tributo. Bueno, el cuadro rescata el milagro acaecido 2 siglos y medio antes, casi 300 años, cuando el piadoso don Gonzalo Ruiz de Toledo, que son, ya os he dicho, que son los ancestros de esta familia, la familia de Alba, señor de la villa de Orgaz y notario mayor de Castilla, muerto en 1323,
es agraciado con la presencia de dos santos que además van vestidos con una pompa y un boato, con casullas bordadas en oro, donde se ve la historia de sus martirios, de estos santos, pero a la vez se les ve unas caras muy relajadas, muy llenas de paz. Bueno, es algo sobrenatural totalmente, San Esteban y San Agustín. Y los dos llevan en las casullas bordadas lo que va a ser lo que ha sido su vida, lo que es su trayectoria durante el entierro. Y después ahí me parece que hay 6 hachones que se llaman, que son 6 teas, 6 antorchas, ¿no? Los hachones. Y bueno, el rescate de este hecho excepcional, pero con el tiempo olvidado, porque se olvidaron todos, se olvidaron hasta de darle a Santo Tomé y la gallina y las no sé cuántas cosas y las pellejas que llaman de vino, se debe a la militancia de la contrarreforma, que por entonces, bueno, es la sensibilidad común, ese fervor tan español de esa época. Yo creo que no es tan español, es un fervor forzado para, digamos, unificar el imperio, instrumentalizado como no por los políticos. Bueno, pero no menos por otra, que es la diligencia del párroco de Santo Tomé, que es quien pleitea, como he dicho antes, para conseguir el beneficio de se llaman mandas. Realmente era una fundación lo que había hecho, que lo que perpetuaba era que se pudiera mantener la parroquia por sí misma, si eso está de los tiempos de los romanos, pero bueno, se llamaban mandas y vale, las mandas testamentarias, será las disposiciones testamentarias, digo yo, incumplidas, que el señor de Orgaz lega a favor de la iglesia de Santo Tomé, como he dicho, que es una iglesia modesta y que se ve favorecida, bueno, por la sentencia favorable, que entonces ya he dicho que le pagan una cantidad de dinero grande y el cura está felicísimo. Y con el beneficio de esta pingüe canonjía, el párroco, que se llama Andrés Núñez, que es converso y que lo pinta, es una figura central que tiene unas transparencias preciosas. Bueno, ahí tiene muchísimo morbo porque él pinta a todas las personas que le caen bien, bueno, y que adora a su hijo, a su amigo, a su no sé cuánto. Están en el cuadro, está también Cervantes, está él mismo. Él está mirando de frente, lo mismo que su hijo. Su hijo está con un dedo señalando y diciendo, mira, mira, mira el milagro que hay aquí. Y en un pañuelito pequeño firma el padre y además que pone Jorge Manuel o no sé qué tal, de no sé cuántos años de edad. Da la referencia. Y bueno, contrata al Greco, que entonces ya muy famoso entonces, por el que pinta todo lo alto la conmemoración de tan rentable milagro. Lo que da como resultado la realización de una de las obras de arte más, una de las obras maestras de la historia del arte, vamos, de toda la historia del arte. Es una obra maestra, pero lo maltrataron muchísimo a este señor. La monumental composición, dividida verticalmente en dos partes, como he dicho antes, consta de la inferior, que es, digamos, la mundana, la de la vida, la terrenal, la de un friso que tiene una treintena de caballeros que van muy sobrios vestidos, donde la pintura es negra y grisácea. Son una serie de personajes que, mientras que en el superior, el celestial, aparece otro amplísimo coro de figuras totalmente sobrenaturales, con la presencia destacada, pues, como he dicho antes, de Jesucristo, que es el Pantocrátor, que está central totalmente, y la Virgen, y el propio difunto, acompañado por los ángeles. El difunto, gracias al milagro, ha subido, ya os digo, gracias, se convierte como en un halo su ser y llega arriba y va, digamos, tomando color conforme va subiendo. Es un alma, ¿no? Bueno, la composición resulta sorprendente, pues es la primera vez que se hace algo así, se ve algo así, pero ya os digo que es que él tiene muchos estratos de diferentes registros, de diferentes formaciones, en diferentes lugares y claro, como he dicho antes, una madre sefardí viviendo en Grecia, pintando iconos porque se dedicaba a eso, después siendo discípulo de Tiziano y después en Roma, impactado totalmente con Miguel Ángel, pues el resultado, y después llega a España. Pero voy a decir una cosa, cuando él trabaja en Roma, los pintores ya han cambiado su estatus de artesano, artista, y ya son bien tratados, o sea, son tratados con más delicadeza. Aquí en España todavía estamos un poquito brutitos y a los pintores, bueno, pues se les maltrata. En concreto este, que es un genio, se le maltrata bastante. Además él lo dice, esto será una obra de arte por la cual pasaré, seré inmortal y tal. No lo dice exactamente con estas palabras, pero lo dicen cuando le están dando caña, diciendo que eso es ridículo, que vaya locura que ha hecho ahí, que no sé cuánto, que sea. Bueno, no existe comparación con los contemporáneos. La composición que hace es muy particular. Entonces tiene
Él es raruno, ¿eh? Pero ese es su encanto, porque ya para hacer más de lo mismo ya estaban otros. Yo qué sé, tiene una estructura muy extraña, como he dicho. Tiene un arco conopial. Un arco conopial es como si fuera un cortinaje. Esa es la estructura que tiene. Es que si os digo conopial, pues nada, que es como un cortinaje, así. Esa es la estructura. Y en el centro está el pantocrato, como he dicho. En el vértice del triángulo está formado por Cristo glorioso y la figura de la Virgen María, San Juan Bautista, que flanquea totalmente y se abre mediante las nubes que hacen como de una cortina un pabellón, por decirlo de alguna forma, cuya sombra se desarrolla en el friso de la parte baja. Es como si fuera un templo griego. Bueno, la comparación de la composición con la de un arco conopial, como he dicho antes, que es una cortina, tiene su razón de ser en España, en la que vive inmerso el greco, ya que está dominada todavía por el gótico flamígero. Si es que aquí, el gótico, cuando ya no existía en ningún sitio, aquí seguía. Los reyes católicos les dio por hacer muchísimas catedrales góticas. La de mi tierra es gótica, es fea que vicio. Si tiene algún encanto es porque era un fortín. Pero después por dentro digo yo, ¿pero qué pega el gótico? Si ya no había gótico, por Dios. Casi en el siglo XVI todavía con el gótico del siglo XII, por favor, a base de repetir. Bueno, el gótico flamígero que abunda en este tipo de arco en Toledo de entonces. Es que él tiene un entorno, los artistas siempre están condicionados en el entorno, porque además existe una relación entre esta manifestación del gusto de la baja edad media y el manierismo. Hay que decir lo que profesa el artista, realmente él es manierista. Y bueno, manierismo estilo cretense, que tiene un canon figurativo alargado y serpenteante. Ya sabéis que los manieristas son muy elegantes, hacen todos los miembros lo hacen muy, muy alargados, los cuellos muy largos, todo, no hay nada chaparro, todo es muy, muy, muy estirado. Entonces, él cuando conoce la Capilla Sixtina se impacta porque a él no le gusta mucho cómo dibuja Miguel Ángel. Miguel Ángel era un escultor y bueno, Bramante chincha a Julio II porque claro, eran los dos, yo qué sé, los dos estrellas del Papa, ¿no? Los chincha porque como que Miguel Ángel se carga, se come a Bramante, ¿no? Y entonces el otro para chincharlo le dice que bueno, que un artista de verdad, aparte de escultor, sabe pintar y no sé qué, el otro no quería pintar. Y entonces claro, las esculturas que hace la Capilla Sixtina son pinturas, como he dicho montones de veces, que a la cabra le tira al monte, son pinturas de un escultor. Hay muchísimos escorzos y claro, son muy originales porque son muy volumétricas, son masas ingentes, no sé cómo decirla. Los pintores son más light, más flojicos. Esto es una bestia parda. Entonces, claro, el otro lo pone en la obligación de hacer la Capilla Sixtina. Trabaja como un bestia, pero claro, el dibujo y la pintura que tiene es pintura de escultor. Entonces, le impacta muchísimo las composiciones que hace, esa masa mostrenca de la Capilla Sixtina, pero no le gusta demasiado cómo dibuja, etcétera, etcétera. Es que realmente no era pintor, o sea, la gente se empeña, pero bueno, todos en arte hacemos como un rodaje y muchas veces eres bueno en cosas que no te imaginabas jamás que fuera. Y bueno, eso es lo que tienes que obligarte a hacer lo que no sabías hacer porque ahí demuestras quién eres, porque si aprendes a hacer una cosa y siempre haces la misma, ¿qué artisteo es ese? Es una artesanía, ¿no? Bueno, prosigamos, hermano. Que él es manierista y bueno, bueno, que este cuadro es muy manierista, que hace lo que le da la gana, que no hay perspectiva en el suelo y que realmente tiene que, ¿cómo se dice? Que resolver algo muy complejo en un espacio muy pequeño y que no hay profundidad de campo de ningún tipo y el cuadro tiene muchísima contención, incluso hasta contenciones excesivas. Evoca los modelos de los primitivos, tiene también es como muy vertical en su composición y elude toda referencia al suelo e ignora la profundidad, como he dicho, y se considera los rasgos más sorprendentes del cuadro, incidiendo en reforzar ¿cómo se llama? El aspecto espiritual. Él es muy místico, él es muy, muy espiritual. Él tiene un carácter muy fuerte, pero es muy introvertido, tiene un punto altivo, pero es muy, muy espiritual. El caballero de la mano en el pecho, son todos como con una grandísima delicadeza. Bueno, hay una gran renuncia a los efectos patéticos, ahí no hay llanto ni hay desesperación,
hay contención todo el rato. El entierro tiene como una unidad y síntesis de las partes diferenciadas como corresponde al contraste entre lo natural y lo sobrenatural, entre la tierra y el cielo. La parte inferior, la parte de abajo, es horizontal con el grupo de personajes que asisten al solemne funeral del difunto principal y la superior, sin embargo, está marcada por la verticalidad. El cielo se abre cuando llega el alma para ser juzgada. Y entonces ahí hay un triángulo cuyo vértice, por supuesto, la figura de Cristo. Ya lo he dicho, que el Pantocrator ahí tiene herencia de la pintura bizantina. Y bueno, hay otros efectos importantes como son la escena de abajo, que discurre en un ambiente sombrío, nocturno. No sabemos, como he dicho antes, no sabemos si es una cripta, no sabemos si está en una noche oscura, cielo abierto, no sabemos esa oscuridad. Se enfatiza la oscuridad de la tierra y se enfatiza la luminosidad de la vida eterna, del estar cerca de Dios. Bueno, y bueno, que arriba es todo un resplandor, una fiesta de luces, una fiesta de color, y sin embargo bajo es gris y negro. Y bueno, que el greco tiene un punto extraño, que los de su época se quedan como impactados, pero son muy malvados con el respecto a la tenebrosidad de la parte más inferior. Está alumbrada por los achones, lo que llaman las teas, las antorchas, ¿no? Los brillos auros de las resplandecientes de las vestiduras. Ha puesto a los dos santos, mirad, ha puesto a los dos santos, como he dicho antes, están todos vestidos de negro, todo es siniestro, oscuro, 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 ¿no? Pero de pronto el muerto, que en su testamento dice que quiere que sea enterrado con grandísima humildad, lo pone con una armadura del siglo XVI, de la época suya contemporánea, de plata recubierta con oro, en cuyo reflejo se ven las caras de los santos. Es una preciosidad la armadura, o sea, contextualiza con su época. Y sin embargo, a los santos los ponen los dos también con una vestidura lujosísima, bordada en oro, y entonces todo ese grupo oscuro, grisáceo, de pronto el centro de todo ello es a la persona que los dos santos están enterrando como si la armadura no pesara nada, que pesa como un demonio, y lo están depositando, digamos, en el féretro, en la tierra, y sin embargo de ahí se desprende luz, aunque todo está rodeado de oscuridad. Y bueno, que la única iluminación que hay en ese conjunto son, como he dicho antes, las teas. Y yo qué sé, de alguna forma hay una fascinación. Es que en esa época se llevaba mucho la fascinación por la luz lunar, que eso lo pone también Shakespeare ¿cómo se llama? En Macbeth, en su drama, Macbeth, que dicen los ingleses. Nosotros decimos Macbeth, pero es Macbeth. Es más de un drama de Shakespeare, yo que sé, Hamlet, Macbeth. Bueno, realmente es un contraste entre dos iluminaciones, entre la de arriba, digamos, que es fulgurante, la de la vida eterna, y la de abajo, que es más siniestra que la nuestra. Estamos en plena contrarreforma, ese es el mensaje. Tened en cuenta que la gente era analfabeta, y entonces el arte tiene una misión que es la de, digamos, como la publicidad hoy en día, ¿no? Tiene un código poético, por decirlo de alguna forma, manipular las conciencias. Y bueno, que hay un contraste entre las tonalidades de arriba y de abajo, y que en poco espacio se solucionan muchísimas. Entonces, un contraste cromático con cada una de las partes que, yo qué sé, realmente lo que crean son gamas distintas de colores que chocan, y chocan también contra lo convencional, porque en la parte de arriba se lee perfectamente Venecia, porque Venecia, sus colores que son orientales, son caricias, yo qué sé, el rojo, el azul, son colores muy vivos, el amarillo sobre todo, que se lo usa, yo creo, Tiziano. Por eso se supone que este es discípulo de Tiziano, porque tiene una calidad del color muy, muy grande, muy, muy osada, por decirlo de alguna forma. Mientras que abajo es mucho más frío, mucho más agudo. Entonces están enfrentando el mundo sobrenatural con el mundo, con la tierra. Yo qué sé, con lo terrenal, material, yo qué sé, con lo celestial, con lo inmaterial. Y bueno, es un contraste muy violento, y realmente esto es la causa
del desprestigio que le inflige a este injustamente que padece el entierro del conde Orgaz, del señor de Orgaz, realmente hasta el siglo XX prácticamente. Es una pintura que se le desdeña, se le desprecia, se le maltrata, se le vitupera, no sé, eso es lo que hacemos aquí en nuestro país con los genios. Bueno, los contemporáneos del Greco lo machacan, así lo machacan, y juzgan la composición como un producto de la extravagancia, o sea, una composición que es genial, tachándolo de loco, de descuidado, sin percatarse de la extraordinaria dificultad que supone en un modesto espacio como ese cuadro, que tampoco es tan grandísimo, tener que solucionar en esa escena, tener que solucionar tantas cosas. Entonces tiene una originalidad conceptual y expositiva con la que, yo qué sé, el Greco resuelve. San Agustín, San Esteban toman en sus brazos como si fuera una pluma al ingrávido difunto señor de Orgaz y lo sostienen a pesar de llevar una armadura que pisa como un demonio. Y os voy a decir una cosa, Velázquez aprecia muchísimo los retratos, claro, es que era también otro genio, los retratos del Greco, cuando todo el mundo lo pisoteaba. Es que espero que os haya gustado. Mañana volvemos al siglo XX.